Vamos a tratar de actualizar cómo están las cosas, lo vamos a hacer en torno a los asesinatos de David Beriaín y de Roberto Fraile. Lo vamos a hacer con Juan Duarte, que es el director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores del Gobierno de España. Buenas tardes. Buenas tardes. La última hora, la que acabamos de contar, ¿qué nos puede decir? Porque, según se ha podido ya confirmar, o por lo menos se ha reivindicado en redes sociales, un grupo escindido de la organización terrorista Al-Qaeda parece haber reivindicado los asesinatos de los dos periodistas. No sé si usted está en condiciones de podernos confirmar ese extremo. No, de momento no. Yo creo que habría que tener un poco de paciencia y de prudencia. Parece claro que ha sido un atentado terrorista, pero yo creo que hay que darle tiempo también al gobierno de Burkina Faso para que aporte, digamos, la versión oficial de lo ocurrido, antes de saber efectivamente qué rama terrorista o qué grupo terrorista exactamente es el que ha asesinado a David y a Roberto. ¿Cómo están las cosas en este momento? Porque se estaba a la espera también de que el gobierno de Burkina Faso autorizara de alguna manera el operativo que ya parece preparado para repatriar los cuerpos. Así es. Bueno, pues el calendario en el que trabajamos, y siempre con un margen de posible error, es que si todo va bien, el avión del Ejército del Aire, y aprovecho para agradecer la disponibilidad del Ministerio de Defensa, estaría saliendo de Ouagadougou mañana con David y con Roberto y con el ciudadano irlandés que mencionabais previamente, rumbo a Torrejón de Ardoz, donde si todo va bien podrían aterrizar el viernes por la mañana, a primera hora. ¿Cómo va a ser la operativa de traerlos a casa? Porque es verdad que en un país como Burkina Faso las cosas pues no son tan fáciles burocráticamente, en cuestión también de estructuras, de infraestructuras, pero es que además a eso hay que añadir también el problema de la pandemia. No parece una operativa en principio fácil, perdón. Efectivamente es muy complicada. Todo ha sido incluso más complejo, ya que nosotros no tenemos presencia diplomática directamente en Burkina Faso. De hecho, ahora mismo está la cónsul que está destinada en Bamako, en Mali, que es donde tenemos la embajada, que está desde esta mañana en Ouagadougou, agilizando las gestiones para que todo esté listo para mañana por la noche. Como lo describíais antes, todo ha sido muy confuso, el lugar donde ocurrió, la distancia, hubo que esforzarse, y ahí, por supuesto, la ministra González Laya tuvo una conversación telefónica con el ministro de Burkina Faso ayer por la tarde para que se intentaran agilizar al máximo las gestiones. Recibimos a los cadáveres de David y Roberto ayer por la noche en Ouagadougou, y bueno, pues todo implica un esfuerzo suplementario, ¿no? Al tratarse de un país además complicado, sin infraestructuras y sobre todo sin estar nosotros allí con una embajada. Es precisamente sobre esto último en donde queríamos también incidir con la información que tiene, que entendemos que no es toda la deseable, pero queríamos saber un poco, arrojar un poquito más de luz, qué es exactamente lo que pudo pasar. Pues yo creo que básicamente lo que sabemos y lo que sabe nuestro embajador allí es lo que habéis mencionado, ¿no? Una emboscada, varios grupos que se crean en ese momento, quizá dos, no sabemos dónde se encontraban David y Roberto, y a partir de ahí la confusión, ¿no? Confusión hasta el punto de que llegan unas fotos que no sabemos muy bien de dónde proceden, de lo ocurrido, y bueno, pues, afortunadamente, y a pesar de esta incertidumbre, yo creo que las autoridades de Burkina Faso, el ejército, pues, ha dado todo lo que podía, ¿no? para contar con David y Roberto ahora mismo en Ouagadougou. Mucha confusión. Es un país además extremadamente peligroso, donde nosotros desde hace tiempo recomendamos no viajar, pero por supuesto David y Roberto estaban trabajando y desarrollando una labor fundamental para todos, ¿no? Para la sociedad. ¿Son optimistas en el avance de la investigación, en que se ve, por ejemplo, con los autores? Yo confío en que sí. No se puede dar una respuesta clara. Todo lo que tiene que ver con un atentado terrorista tiene un margen de opacidad, ¿no? Pero confiemos en que sí, y por supuesto todo nuestro apoyo al gobierno de Burkina para ayudarles, ¿no? En esta labor de investigación. Por último, desde Reporteros Sin Fronteras ayer echaban en falta, han venido reivindicándolo además numerosas organizaciones de periodistas, un poquito más de implicación desde los organismos oficiales en la seguridad de los periodistas que, al fin y al cabo, como apuntaba hace un instante, están allí trabajando.
¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, no es fácil asegurar siempre la seguridad ni de los periodistas ni de ningún otro colectivo ni de nuestra propia colectividad en el exterior, ¿no? Obviamente los periodistas se arriesgan y David y Roberto está en una zona especialmente peligrosa. Había una seguridad en el convoy que no, al parecer no funcionó lo que tenía o debería haber funcionado, pero es un tema que nos preocupa. Yo desde mi dirección insisto mucho en que todo el mundo se lea las recomendaciones de viaje. Entiendo que David y Roberto iban, como decía anteriormente, a desempeñar una actividad profesional, pero es muy importante ir preparado. No siempre se puede prever, no siempre se puede garantizar una seguridad. Pues Juan Duarte, director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, gracias por habernos acompañado en esta tarde y suerte en esa investigación. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a los familiares de David, de Roberto y todos sus amigos. Pues muchas gracias.